Hi everyone, I'm so happy to be today and open this discussion. I'm Victoria Vdovichenko, I'm Associate Professor within Department of Roman Philology and Contemporary Linguistics, but also on the Department of the International Relations and Law. And that's my distinguished pleasure to open this brunch session, as we call it today, with our guests. Today that we are connected from throughout Ukraine, and we are sitting in sometimes in the different cities, but maybe in the different streets. It's something that unites us. That's the culture and diplomacy, and of course the languages. The love of languages is something that basically opens our hearts every day. I would like to give the floor to Rusudan Kirillevna Makhatashvili. Rusudan Makhatashvili is a doctor of philological sciences, but also the chair of the Roman philology and comparative linguistics. And the one that without her, this event won't be possible, because when I was approaching her, she said, yes, I would like to meet the representatives of the Embassy of Spain, because we are fully fledged department within the programs of the bachelor and master and PhD students that are within the focus of Spanish philology side. Dr. Makhatashvili, the floor is yours. Okay, thank you ever so much, Victoria. First of all, it is my absolute and unbridled pleasure to greet Senor Rodrigo. Within this virtual locus, I would have been absolutely delighted to greet you in at Boris Gridchenko Kiev University, because we love introducing, we love having guests over, and it is an absolute honor because, oddly enough, through the 6 years that the department exists in the shape and form that it is now, with the team that we have now, this is our first introduction to the team of the Embassy of the Kingdom of Spain. So that is a great pleasure, and I am absolutely delighted to introduce just the multitude of students and the faculty that are enthusiasts of the Spanish language, that have dedicated their lives, and they have chosen Spanish as their designated destiny. And I would like to say that indeed the Department of Spanish is by far one of the most popular departments of the foreign languages across country, this particular department, and one of the most popular departments of the Spanish language among the like type departments, because we are a new department and we are quite open to any types of initiatives, and we are very full of bumbling with ideas. And yeah, our team, the faculty, the professors, they're hailing with a little emoji, because right now we are in the midst of wrapping up a massive project of the presentation of a translation of the Ukrainian diaspora of a book on Ukrainian diaspora in Argentina. It's going to be presented next week. And then we're moving on to a different project. We're always doing something with the language that we love, and we're always doing something with Spanish. The department also houses Italian, as you can guess, and French languages, and we're also teaching them across the board for these language program majors and for the languages of specific purposes. So that is kind of like a mission of our department, to popularize the languages, but also what can be done with them in the cultural space, in an applied space, in the digital space, more so through this year of the lockdown and through this year of the quarantine, when we learn to be digital humanists more so than anything else. But we are also linguists, and that is something that defines us. And we love Spanish, and we love the languages that we teach, and love the languages that we study. So it is our absolute delight to greet you. Please feel free to address the audience in whichever language you see fit. Everyone is Spanish speaking in the audience. There are 55 students present today, and the faculty of our department. If the faculty would like to introduce themselves, that would be my pleasure. Señoras profesoras, si pueden presentar usted.
I would like just a kind of reminder, just thank you, Dr. Mahachashvili, to say that I didn't present the speaker today. So just let me just greet in English, sorry, and then you will turn definitely to Spanish because that's the privilege of today's session, to make it not English speaking, but also Spanish speaking in the majority of the countries. So ladies and gentlemen, let me present the Consul Rodrigo de la Viña Mulac and a person who is having a multicultural background, but also the person who been to many, many countries himself. Rodrigo is a master in European Union law and multi-level European integration and fundamental rights. He also has a he also has a degree having of a diplomatic officer, and he was working with the many, many missions, not only in Madrid in Spain, but also in Jamaica, in South Sudan, which one of, I think, taking the time of the conflict that was happening there, Rodrigo was there and he was within the mission. He was also working with Indonesia and Cameroon, and finally he's now working as a consul and human rights officer within Ukraine. And we know that Rodrigo is not the first year in Ukraine, but it's our first year of meeting you and having you with us. So Rodrigo, please take the floor of some opening remarks, introduction, whatever language is comfortable for you. So I'm totally giving you the floor. Okay, so I think I will talk in Spanish since the students are studying Spanish, and maybe they want to listen to somebody who talks Spanish as a native language. Bueno, buenos días, no, buenas tardes, ¿no? En Ucrania a las 12:15 ya son las tardes. Las tardes, Una cosa que sí, las tardes. Siempre me llama la atención en Ucrania, ¿no? El tema, la diferencia horaria que tenemos con España. Cuando son las 5 o 6 de la tarde, me dicen buenas noches, siempre me sorprende, ¿no? Porque para mí las 5 de la tarde está empezando, ¿no? En España está empezando en la tarde. Estas son pequeñas diferencias culturales, ¿no? que tiene que aprender un diplomático cuando trabaja en otro país, cuando vive en otro país como es Ucrania, y de lo que vamos a hablar, ¿no? A continuación, más adelante. Hablaremos sobre la diplomacia, hablaremos también de la importancia del castellano, del español, y lo que yo quiero sobre todo es que interactuemos, ¿vale? Os haré muchas preguntas a los oyentes y quiero que participéis o que participen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, creo que ahora se quieren presentar los profesores y luego ya entramos en materia. Okay. I'm not, do people understand me, or am I talking too fast, or? No, that's fine. That's fine, okay. Please. Señora Julia, señor Alejandro, sí. señora Svetlana. Pues buenas tardes, don Rodrigo. Aquí ahora estamos reunidos casi, como podemos ver, más de 50 personas, y como yo veo, aquí están presentes las profesoras y el profesor, perdón, de nuestra cátedra, los hispanistas y también los estudiantes de cuarto, tercero y tal vez segundo y primero. Yo creo que este encuentro es de sumo interés para nuestros estudiantes, porque de verdad tienen la posibilidad también de hacer muchas preguntas a usted, pues de todo lo que les pueda interesar, y por eso le agradecemos muchísimo por haber venido y por haber prestado su tiempo a este encuentro con nosotros. Muchas gracias. A usted. Gracias. Señora Olesa, señora Svetlana, no puedo ver más profesoras. ¿Ya podemos hacer las preguntas o pues...? Bueno, ¿sí? La primera pregunta la voy a hacer yo, si les parece bien, y que conteste el alumno que quiera. Veo que está ahí Ana Bactina, veo que está Svetlana, veo que está Alesia, Juliana, Taisa. Bueno, entonces mi primera pregunta hacia el público sería, ¿qué es un diplomático? Cuando yo, por ejemplo, que soy diplomático, cuando yo os cuento que soy un diplomático, ¿qué trabajo pensáis que hace un diplomático, por ejemplo? ¿Qué es lo que pensáis que hago yo en la embajada aquí en Kiev?
¿Algún alumno, bueno, alguna alumna más bien, que se atreva a contestar? Dear students, what is a diplomat in your opinion? That is one of the job avenues that you can pursue once you graduate. So what do you think what it is that a diplomat does? Interestingly enough, when everyone is coming to a lecture, they're thinking it's a lecture. It's not, it's an interaction. So really, dear students. Yeah, this is exactly true. It's not just a lecture. Okay, I want everybody to participate. It's a brunch session. So we are having a conversation with you. Have a nice conversation discussion, and then I will explain you what a diplomat makes or supposed to do. Vale, chicas, sin miedo, por favor. Anya, Cartas, ¿cómo crees? Pues, ¿qué significa para ti ser un diplomático? Pues buenos días. Para mí personalmente ser el diplomático significa ser el representante de un país que establece las relaciones pues así amistosas. Hola? Something's wrong with the sound. Problemas con conexión, me parece. Okay. Sí, aquí estoy. Sí. ¿Habéis escuchado algo? Sí, sigue. Que relaciones amistosas con otro país, muy bien. Representando un país, muy bien. Sí. Comunicando con los representantes de otros países y entonces estableciendo estas relaciones así en plan concreto y general incluso. Muy bien, todo lo que has dicho es correcto. ¿Alguien más que quiera opinar? The thing is that the students of our department, the Spanish students, they have internships with the embassy missions. Well, so far they have had internships with embassy missions of the United States of Mexico, of the Republic of Cuba, and we've done some translatory work for the Embassy of Argentina. Okay, great. Muy bien, muy interesante. Efectivamente, la función principal de un diplomático es representar a su país, ¿no? En una embajada hay distintas categorías. El jefe de la embajada es un embajador o una embajadora, en el caso de España es una embajadora aquí en Ucrania. Posteriormente, el segundo se le llama segunda jefatura, ¿de acuerdo? Luego ahí suele haber, en nuestro caso, una consejera o consejero, y luego está el cónsul, que soy yo, ¿de acuerdo? Entonces, en una embajada debemos diferenciar entre lo que es la parte política, la parte de hacer un seguimiento de la política que se está dando en Ucrania, y por otro lado está el consulado, que está dentro de la embajada, pero es un departamento, una sección distinta, ¿de acuerdo? Entonces, en un consulado hay un jefe, que es el cónsul, que en este caso soy yo, y personal español y personal local, personal ucraniano. Entonces, el consulado también, a su vez, se divide en distintos departamentos, ¿no? Tenemos el departamento de visados, tenemos el departamento, por ejemplo, de legal, donde hacemos un poder, donde hacemos testamentos, tenemos el departamento españoles, cuando, por ejemplo, un español se casa, una española con un ucraniano, con una ucraniana, cuando tienen un hijo se puede registrar en el consulado, hacemos pasaportes, hacemos, ¿qué más hacemos en un consulado? Bueno, el registro, hacemos actos notariales. Lo que intentamos es trasladar la administración española a Ucrania. Entonces, que los españoles puedan hacer los actos que deberían de hacer en España, pues como registrar un matrimonio, registrar un nacimiento, que lo puedan hacer en su embajada, ¿no? La embajada de España en Kiev. Y a la vez hacemos visados para ucranianos que necesiten trabajar, por ejemplo, en España. Otra pregunta, ¿cuántos ucranianos creéis que viven en España, por ejemplo? ¿Quién me puede decir una cifra aproximada? Svetlana, veo una Svetlana acá. ¿Cuántos ucranianos crees que viven en España? Svetlana. Hola, buenos días.
Buenos días, Islana. Yo pienso que más de medio millón de habitantes ucranianos, ¿verdad o no? ¿Me equivoco? Porque Un me parece poquito que es menos. mucha gente, mucha, sí, sobre todo de la parte occidental de Ucrania. Así pues que usted me lo puede verificar, ¿sí o no? Un poquito menos, un poquito menos. ¿Qué opina Alessia Alexandrina? ¿Cuántos ucranianos crees que viven en España? Can you open the mic, Alessia, please? We can't hear you. Mil perdones, mil perdones. Pues yo creo de otra manera, no más de 100 miles de personas. Más cerca, tú estás más cerca. Muy bien. ¿Y Uliana? ¿Qué opina Uliana? Yo pienso como Alessia Alexandrina. Vale, ¿y esos son cuántos? Let me ¿Por guess, qué? that's your Me teacher, encanta. right? No. Bueno, pues en Ucrania tenemos unos 150.000, ¿vale? 150.000 ciudadanos ucranianos y ucranianas. ¿Qué es lo que pasa? Como sabéis, para viajar a la Unión Europea, desde el año 2017 ya no hace falta visado, ¿no? La política de visado es un ejemplo de diplomacia también, ¿vale? Es un ejemplo de diplomacia, en este caso, de la Unión Europea. Se usa el instrumento del visado para hacer un acercamiento, para acercarse más a un determinado país, a una determinada zona, como puede ser Ucrania, ¿no? Por varios intereses, ¿no? Por intereses políticos, por intereses económicos, por intereses geoestratégicos y sobre todo para mandar un mensaje, en este caso a Ucrania, de que la Unión Europea apoya a este país en su conflicto, en el conflicto que tiene con el país vecino, ¿no? Y a la vez se permite que jóvenes y no tan jóvenes estudiantes ucranianos puedan estudiar en España o en otros países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Por ejemplo, como sabéis, ahora mismo, debido al coronavirus, no se puede viajar a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Los ciudadanos extracomunitarios no pueden viajar a la Unión Europea, salvo en determinados casos, salvo cuando hay determinadas excepciones. Y en nuestro caso, en el consulado tenemos todos los días cientos de correos de ciudadanos ucranianos que quieren o que necesitan viajar a España. Pues, por ejemplo, ¿por qué motivos pensáis que un ucraniano necesita viajar a España? ¿Por qué motivos? Katia, ¿por qué motivo? No sé si hay muchas Katias, pero Katia que tiene una foto con una camiseta negra, ¿por qué motivo crees que hay ucranianos que necesitan viajar urgentemente a España? Para trabajar. Muy bien, es uno Para de los descansar, motivos. Para descansar, sí. para estudiar. Para estudiar, tenemos estudiantes en el programa Erasmus en España, hoy momento. Muy bien, es verdad, para estudiar, para descansar, pero para descansar, desgraciadamente, no se puede, ¿vale? Por motivos de turismo no se puede, pero os comunico que a partir de la semana que viene podrán viajar los ucranianos a España y al resto de la Unión Europea, los ucranianos que estén vacunados, ¿vale? Vacunados del COVID, ¿eh? Así que tenéis que conseguir la vacuna. Pero desgraciadamente la gran mayoría de los ucranianos que tienen que viajar a España es por razones humanitarias, ¿de acuerdo? Cuando digo razones humanitarias, como os digo, hay 150.000 ucranianos, pues pasan desgracias, ¿no? Pues por ejemplo, un ucraniano o una ucraniana que tiene un accidente de coche, está en el hospital a punto de morirse y su padre o su hermano o el hijo quieren viajar a España para decir adiós a esa persona, ¿no? Eso es un motivo humanitario, un motivo que se analiza en el consulado y si el consulado considera que está justificado, pues como he dicho, porque se trata de una tragedia,
pues se puede expedir un certificado para que ese ucraniano pueda viajar a España. Por tanto, este año está siendo muy duro en términos de trabajo, en términos de carga de trabajo, porque tenemos que atender a los españoles que están en Ucrania, que por cierto, ¿cuántos españoles hay en España? Lidia, ¿cuántos españoles crees que viven en España? Muchos. Muchos. Diplomatic answer, seriously. Esa es una respuesta muy diplomática. ¿Y muchos cuántos son, Lidia? ¿Cuántos crees? Alisa? 100 millones. ¿100 millones de españoles en Ucrania? No Menos, en hay Ucrania, muchos. no en Ucrania. no en No, Ucrania. en España. En España. En España. En España. No, perdón, ¿cuántos españoles en Ucrania? ¿Cuántos ciudadanos españoles viven en Ucrania? ¿Cuántos pensáis? No, no son muchos. Más latinoamericanos que españoles. Sí. ¿Sí? 2000 aproximadamente, ¿no? Muy bien, ¿quién me ha dicho eso? Yo, Svetlana. Svetlana, eso está muy bien. Sí, casi un poquito menos de 2000, ¿vale? Entre 1000 y 2000 españoles. Lo que pasa es que los españoles hacen mucho ruido cuando hablan, ¿eh? Entonces igual pensáis que hay más, pero hay poquitos españoles. Pero este año hemos tenido que hacer mucho trabajo, sobre todo por los ucranianos que quieren viajar a España por motivos humanitarios y los españoles que decidieron regresar a España, de Ucrania a España, cuando se cancelaron todos los vuelos, ¿vale? Entonces eso es otro de los trabajos que hace un consulado, preocuparse por sus ciudadanos y conseguir repatriar a esos ciudadanos españoles a su país de origen. ¿Qué es lo que hicimos? Organizamos una serie de vuelos para que los españoles que quisieran pudieran regresar a España, ¿no? Y la verdad que con bastante éxito, y todos aquellos que pudieron regresar pudieron volver. Teniendo que pagar, sí, eso sí que es verdad, tenían que pagar el avión, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacer diplomacia. ¿Qué formas de diplomacia conocéis? Porque la diplomacia ha evolucionado, ¿no? Luego os cuento un poco el origen de la diplomacia. Pero ¿qué formas de diplomacia conocéis? Darina, por ejemplo, Darina Lichinskaya. ¿Qué formas de diplomacia conoces? La diplomacia política, la diplomacia cultural. Muy bien. La diplomacia ecológica. También bilateral, Económica. sí, me parece. Económica, sí. Muy bien. ¿Qué es la diplomacia cultural? ¿Quién ha dicho diplomacia cultural? Pues el intercambio entre los países, pues en las esferas de cultura. I think that's Perdona. facilitation of intercultural dialogue and, harmonization of the global space, and that's the mitigation of cultural biases and general introduction of the other culture into authentic spaces and vice versa. That's great. Thank you, Sudan. Yeah. Julia, it seems that Julia agrees. Sí, estoy de acuerdo, y ahora en general la noción de la diplomacia cultural acaba de aparecer no hace mucho tiempo, y vale, como podemos ver, como acaba de decir Rosodan, que es el intercambio de la información, para mí, sí, como yo lo entiendo, cultural entre diferentes pueblos, sí, que pues cuando, por ejemplo, una diáspora ucraniana presenta alguna fiesta suya en Barcelona o en Madrid o en cualquier otra ciudad donde es posible probar la comida nuestra, ver nuestras tradiciones, nuestro folclore, es también un evento de la diplomacia cultural. Igual al revés, ¿no? When our students are in a mobility program, they are the ambassadors of the Ukrainian culture, and vice versa. When we greet Erasmus students from Spain, and we have greeted Erasmus students from Italy, they are the ambassadors of their culture, because they are the best and brightest
representatives what it means to be a specific nationality, to be from a specific place in the world, to be a citizen of a specific culture, and therefore the bearer of certain values. And that's how we get to know each other. That's what cultural diplomacy, cultural ambassadorship probably is. Exactly. And yo os pregunto, os doy un ejemplo. Yo ahora mismo estoy haciendo diplomacia cultural. Vika Kietska, ¿qué opinas? ¿Esto es diplomacia cultural lo que estamos haciendo hoy o no? Sí, claro, porque nos conocemos cultura de ustedes y usted conoce cultura de nosotros. Eso forma parte de diplomacia cultural, obviamente. Estupendo. Pues efectivamente, muy bien, lo has explicado muy bien. Oye, el nivel vuestro de español es muy alto, estoy viendo. Efectivamente, yo lo que estoy haciendo también es diplomacia cultural. Yo estoy intentando explicar qué hacemos en la Embajada de España y también estoy intentando al final que el alumno ucraniano se acuerde de España también, ¿no? Que exista una mayor simpatía hacia nosotros, un mayor amor hacia mi país, ¿no? que en este caso es España. Lo que muchas veces, sinceramente, también está relacionado con, evidentemente, con el idioma, ¿no? Nosotros tenemos, como sabéis, distintos institutos Cervantes en el mundo, desgraciadamente todavía no en Ucrania, pero estamos intentando conseguir que se abra un instituto de Cervantes en Ucrania. Por cierto, ¿quién era Cervantes? ¿Quién me puede contestar a eso? ¿Alguna alumna? ¿Quién era Cervantes? Miguel de Cervantes es un escritor. Muy bien, ¿quién es? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha hablado? Yo. El Quijote. El Quijote. ¿Alguien ha leído el Quijote o no? Sí, estudiamos en... ¿Lo habéis estudiado? We graduated a language and literature department. That's a must. En Ucrania tenemos las lecturas cervantinas, ¿sí? Tenemos la Asociación de Hispanistas, ¿sí? de Ucrania, que organiza cada año las lecturas del texto fenomenal del Quijote de Cervantes, y eso pasa en las fechas de abril, los días 20 más o menos de 23. Abril, 23 de abril, que es el día del libro además, y el día de la rememoración de Miguel de Cervantes, porque mis estudiantes tienen que saber del curso de la historia de la lengua, que además de ser escritor, Miguel de Cervantes se considera como el padre de la lengua española nacional literaria, porque precisamente en esta obra él pudo emplear, si no me equivoco, más de 25.000 vocablos diferentes que abarcaron toda la riqueza de la lengua española de aquella época, y hasta hoy día esta obra se considera la mejor obra de la literatura universal. Por eso, claro que sabemos quién es Miguel de Cervantes. Muy bien. Svitlana, ¿tú has leído ¿has leído algo de Cervantes o no? Sí, claro, he leído también, sobre todo con mis estudiantes, porque nosotros lo declamamos para estas lecturas, y de vez en cuando traducimos para el segundo año, porque el primer año es difícil de traducirlo, porque es otra lengua, es lengua de aquella época, es muy diferente a la actual, así pues que en el segundo curso sí, poco a poco ya podemos empezar. Our students actually created a play, a dramatization, you know, the modern take on Cervantes and on El Quijote, and you know, it was a postmodernistic experiment, and they staged it several years ago. So yeah, that's quite an honored name in the literary canon. Y me parece también que Don Quijote es una obra bastante especial, pues que no, sobre todo para los jóvenes de actualidad, leerlo es algo, no sé, no es tan interesante, puede ser, no sé, pues no puedo contestar por toda la gente, sí, pero no le interesa tanto ya Don Quijote, ¿sí? Me parece. Es otra generación. Es otra generación, pero bueno, Don Quijote, yo creo que el contenido del Don Quijote siempre es actual, ¿no? Pero es verdad que evidentemente
hay otras lecturas más atractivas, ¿no? Pero bueno, lo que yo estaba diciendo es la importancia de la diplomacia cultural, la importancia de hablar el español, ¿no? El español nos acerca a muchos países y abre muchas puertas, ¿no? Entonces, yo a veces me llama la atención, sinceramente, cuando algún estudiante extranjero, porque yo, pues como dijo Victoria, he trabajado en varios países y siempre voy a las universidades y doy conferencias, y me llama la atención cuando viene algún estudiante extranjero y me pregunta, estoy dudando, no sé si estudiar italiano o español. Y digo, no, de verdad que es una pregunta que no entiendo. O sea, me dan ganas de decir, pero bueno, ¿qué tipo de pregunta es esta, ¿no? O sea, la importancia de un idioma como el español. O sea, sois unos afortunados, de verdad, por hablar este idioma, ¿no? Entonces, yo también os quería preguntar a vosotros motivos por estudiar el español, ¿no? Por ejemplo, veo aquí a Nesbit Elisabetta. Nesbit, ¿por qué estás estudiando español? Pues yo pienso que español es la lengua muy bonita, muy expresiva y viva. Y a mí me gusta español más que inglés porque el inglés me parece bastante frío y el español es... ¡Hey! ¡Hey! Bueno, sí. no nos oye, Nesbit, no te preocupes. Yo estoy de acuerdo contigo. Y No, just a mí English me is pretty gusta... much my native tongue. Sigue, Nesbit. Y a mí me gustan los españoles como la nación, porque los españoles son la gente muy interesante con quien puedo hablar de todo el mundo. Estupendo. Nesbit. ¿Y qué te gustaría trabajar? ¿Te gustaría trabajar algo relacionado con el español o qué te gustaría trabajar? Me gustaría trabajar en la embajada española. Bueno, pues me mandas tu currículum. Good luego, advocacy ¿vale? approach, you know, the kind of advocating for the future job. Claro que sí, Nesbit. You know, that's some PR. Good. That's great, of course. That's, as I said, I mean, you can tell us whatever you want. I would Rodrigo, what did you answer about the Italian language? Because I am curious now, you know, I didn't got all of your details, but as the one who is an Italian speaker, that's not, I think, the best question for choosing Spanish or Italian language. I like both. What about you? Yeah, you like both, but normally it's better to study first one, yeah? Yeah, absolutely. Not to mix. At the end, you start mixing Italian, Spanish, and Portuguese, no? But I would like to know, Sofía Alexandrina, ¿por qué estudiar español y no italiano? ¿O por qué mejor estudiar español y por qué no italiano? ¿Qué argumentos darías? Sofía Alexandrina Yeromina. Vale, Sofía no quiere hablar. Yo puedo responder. Vale. ¿Por qué español y no italiano? Vale, yo también primeramente estaba pensando para aprender italiano, pero después me han dicho una profesora mía de inglés que es mejor estudiar español porque toda América Latina habla español y casi todo el mundo habla español. En América, en Estados Unidos es la casi segunda lengua oficial, por eso casi mitad del mundo habla español y solamente en Italia, en algunos otros países hablan italiano. Y es más fácil incluso encontrar algún trabajo aquí en Kiev donde es necesario hablar español, no italiano. Eso es, Taisa. Muy bien. I have to defend Italian language, seriously. I have to defend Italian language. It's an amazing language. And as Italian Republic was just having its birthday 2 days ago, I have to defend it. It's amazing language, even if speaking in one country. Come on, it's speaking in fashion, it's speaking within the arts, within the music, and etc. etc. Rodrigo, don't make provocative questions like that. No, actually, it's not joking, of course. I think Victoria has posed a very important issue that we usually have to address
when we are, when we are calibrating the curriculum for different languages, because it's not a one-size-fits-all situation. We have to choose different approaches to teach different languages that we teach, and there is, since there are different standings of the languages and different functions of languages in the economy, in culture, in the cultural heritage, in the globalized world, in the digitized world, in the world of IT, that inform the decision of our students. So we need to understand that the students that chose Italian, because they can choose across different language programs, and they can, set up the priority, and sometimes if they don't make it into the Italian program, then they switch to their second priority, to the Spanish program, or let's say to the French program. But that doesn't mean that they're going to be taught one and the same approach, because those who choose French are usually more artistic leaning and they're more dreamy. Those who choose Spanish nowadays are a lot more pragmatic. They know what they want to do. They know the places they want to go in this world. They know what they can do with a language that is truly globalized, by far one of the widest spoken languages, probably the widest spoken languages in the world, now that China has adopted Spanish as the second normative mandatory foreign language. So add 2 billion of Spanish speakers to that. Those who choose Italian, they're more oriented into the cultural heritage. They're more Europe oriented in their goals, in their in their skills, in the kind of careers that they're going to be pursuing. And actually, this is something to point out to our Italian students, because nowadays what the Italian cultural heritage is doing, and they're very much recalibrating and they're refocusing their studies on the cultural heritage and Italian heritage into the digital humanities. So if we are going to choose the digital humanities approach, Italian is our entry point into that. That is not gonna be French right away. That is not gonna be Spanish right away. That is gonna be Italian. I fully agree. So I was not comparing Spanish with Italian. I was trying to explain por qué es tan importante hablar español, ¿no? O sea, sin entrar en comparaciones, porque evidentemente el italiano, el francés, todos los idiomas son importantes, el ucraniano, todos los idiomas son muy importantes y dan riqueza, ¿no? O sea, cada vez que uno habla otro idioma, yo creo que tienes la posibilidad de entender mejor al otro, cuando te comunicas en el mismo idioma, de entender incluso los chistes, de entender temas culturales, de gozar de una mayor simpatía, de una mayor cercanía, ¿no? Y por eso es tan importante el español. ¿Por qué? Porque se habla, como bien ha dicho Tasia, se habla en más de 20 países en América Latina. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, que también lo han mencionado, más de 60 millones de personas ya hablan el castellano, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en Miami de vacaciones, todo el mundo hablaba en español, pero directamente te hablaban en español, el autobús, en la farmacia, en el McDonald's, todo el mundo te hablaba en español. Y yo me acuerdo de ir a una tienda, estaba buscando un teléfono que me quería comprar, y que son más baratos ahí en Estados Unidos, y estaba buscando, y entonces vino el chico que trabajaba en la tienda, y yo directamente le pregunté en español, oiga, perdona, ¿este teléfono cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? Y me acuerdo que me dijo, oh, I'm so sorry, I don't speak Spanish. Y yo le dije, no, I'm so sorry, I'm in your country and I'm talking to you in Spanish directly. I should have asked you in English, ¿no? Pero para que veáis el nivel de español tan importante en determinadas zonas de Estados Unidos, ¿no? Hay muchos, como sabéis, hay muchos latinos. Y yo os digo, y de ahí la importancia de dominar bien un idioma, tiene salidas laborales, pues por ejemplo, poder trabajar en la Embajada de España. Nosotros tenemos unos 15 ucranianos trabajando en la embajada que hablan un español perfecto como vosotros. Trabajar como intérpretes, trabajar en la universidad, trabajar para una empresa española, para una empresa latinoamericana, trabajar también en la cultura española, porque la cultura española es muy rica, trabajar en la gastronomía española, de ahí la importancia de un idioma y sobre todo, como decía,
el hecho de que se pueda trabajar no solo en Europa, no solo en España, sino también en toda América, ya no solo en América Latina, es que en Estados Unidos hablando español es un activo importante, es un activo para nosotros también diplomático, ¿no? Y por eso intento yo vender también la importancia del español sin entrar en comparaciones con otros idiomas. De hecho, si hablas español, será muy fácil aprender italiano, será muy fácil aprender portugués y será también muy fácil aprender francés. Entonces, si ya habláis ucraniano, igual muchos de vosotros también ruso, inglés y español, tenéis un futuro laboral con unas perspectivas, un futuro laboral muy positivas. Por eso yo os animo a seguir estudiando el español y veo que lo habláis además, que lo habláis estupendamente. ¿Sabéis que también se habla el español en un país africano? ¿Sabréis decirme en qué país africano se habla el español? Por ejemplo, tú, Hannah Carter. Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial. Sí. Guinea Ecuatorial, muy bien. ¿Quién lo ha dicho? A ver, ¿quién ha sido? Yo. Y tú no sé quién eres porque no lo veo. ¿Quién di el nombre? Alesia, muy bien. En Guinea Ecuatorial, efectivamente. ¿Y por qué se habla en Guinea Ecuatorial el español? ¿Por qué en África? Colonia española. Muy bien, efectivamente, fue una colonia española y en África también se habla el español. ¿Sabéis en Asia también hay un país en el que todavía se habla algo de español? ¿Sabréis decirme en qué país es? Filipinas. Muy bien, muy bien. Las colonias antiguas que fueron nombradas en honor del rey Felipe. Estupendo. Filipinas fue colonia española hasta hace 120 años más o menos, hace 1898 que se perdió Cuba. También, por ejemplo, mi bisabuela era filipina y por eso yo tengo los ojos un poco achinados. Así que es la riqueza del español, ¿no? Entonces, insisto, hay distintas formas de diplomacia. Volvemos a este tema, ¿no? Está la diplomacia cultural, que es lo que estamos haciendo hoy, y también está la diplomacia digital, la diplomacia más propia de este año, de 2021, de este siglo, del siglo XXI. Y nosotros hoy estamos combinando la diplomacia cultural, porque estamos hablando de España, de la cultura española y también evidentemente de Ucrania, y a su vez estamos utilizando un sistema, un mecanismo que es Zoom, ¿no? Estamos utilizando instrumentos digitales para conectarnos y para hablar y para que hoy podáis hablar con alguien, con el cónsul en este caso, de la Embajada de España. Por tanto, los ministerios y las embajadas tienen que desarrollarse, tienen que ofrecer distintos instrumentos a sus ciudadanos para poder conectarse más rápido. Pues, ¿qué instrumentos sugerís que podríamos utilizar para conectarnos rápidamente hoy con un ciudadano? ¿Qué instrumentos se os ocurren? A ver, Irene Medved, ¿cómo te comunicarías rápidamente con la Embajada de Ucrania si estás, por ejemplo, en Estados Unidos y tienes un problema? ¿Cómo te conectarías con ellos? Por el correo. El correo, sí, la página de la embajada, ya, y enseguida escribes un mensaje. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, un correo, por ejemplo, aquí en Ucrania utilizáis mucho Telegram, ¿no? O Viber. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en las embajadas? Estamos desarrollando instrumentos y aprovechándonos de estos instrumentos, como tenemos todos una página web, tenemos todos una página en Facebook, tenemos una página en Instagram, algunos ya hacemos incluso vídeos de TikTok. Es decir, hay que acercarle al ciudadano los servicios que ofrece una embajada. Porque es verdad que muchas veces la gente tiene una imagen de una embajadora que no se corresponde a la realidad, ¿no? Muchas veces se cree que es un edificio cerrado y donde el ciudadano ucraniano o el ciudadano español no son bienvenidos. Y no es así. A nosotros, y es el mensaje que os quiero transmitir, la embajada de Ucrania en cualquier país del mundo, por ejemplo en Madrid, la embajada de Ucrania es vuestra casa, ¿vale? Y tenéis derecho a escribir a vuestra embajada, tenéis derecho de ir a vuestra embajada y que os den un servicio
bueno y eficiente, ¿vale? También os digo, tampoco hay que equivocarse. Una embajada puede hacer determinados servicios, pero por ejemplo no es un banco. O sea, nosotros tenemos casos españoles que vienen a Ucrania, se quedan sin dinero y nos escriben, oye, no tengo dinero. Bueno, pues eso es tu problema. Si te quedas sin dinero y te lo has gastado de fiesta en Kiev, en el Buenavista, por ejemplo, pues eso es problema del ciudadano español. Entonces ese ciudadano se tendrá que poner en contacto con su familia. Nosotros le ofrecemos ponerse en contacto, pero es la familia quien tiene que facilitarle el dinero, por ejemplo. Otra cosa es que te roben, ¿no? Que haya un atraco, entonces puede haber una ayuda, pero es una ayuda que es reembolsable, que uno tendrá que devolver, ¿no? A la Embajada de España. Pero, insisto, o sea, tenéis el derecho de escribir a vuestra embajada por el medio que estiméis y que os respondan, ¿de acuerdo? Os responderá pues alguien normalmente de la sección consular. Cuando se trata de un problema, suele ser el consulado quien se encarga de solucionar los problemas. Luego, otra forma de diplomacia es la diplomacia económica, que también se ha mencionado, ¿no? ¿Qué es la diplomacia económica? ¿Qué se os ocurre? Cuando hablamos de diplomacia económica, ¿qué se os ocurre? ¿Qué es lo primero que pensáis? Las actividades industriales entre ambos países. Pues ¿Las qué? las sociedades anónimas, pues las empresas que llevan la actividad industrial pues en ambos países, Ucrania en España y España en Ucrania. Muy bien. A ver, Alexandra Zinovenko, ¿qué grandes empresas españolas conoces? Gallina Blanca. No sé Ay, si mira. existe o no. No sé si aquí en Ucrania sigue funcionando o no. Sí. Sí, Pero estoy preguntando pero estoy preguntando a Alexandra Zinovenko, ¿no contestas? Alexandra no contesta. Se ha quedado dormida. Alexandra, speech, no pasa nada. Chicas, por favor, ¿dónde compramos la ropa, no? La ropa de moda para los jóvenes. Tenemos una tienda en Hryshati. Sara. Sara, muy bien. Sí. Sara, a ver, Caterina Briginets. Caterina, que veo que tienes un perro además. ¿Dónde compras la ropa? H&M. En diferentes lugares. Caterina Briginets, ¿dónde compras la ropa? Well, actually, this is Zara. If I'm not mistaken, this is Zara. That's Zara. Muy bien. Pues por ejemplo, Zara. Zara es una empresa española que tiene tiendas en Ucrania y, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Mango, por ejemplo. Mango está en Hryshati también, está muy cerca de Zara. También es una marca española. Que pueda decir por lo menos alguna palabra. Lacoste. Lacoste, desgraciadamente, no es española. Sí, pero la cosa es que fue fundada por Lacoste. Además, cangrejo así llamado. Como símbolo. No recuerdo ahora el título de esa empresa, pero el cangrejo es su símbolo. Ese español fue fundado por los alemanes, si no me equivoco, hace 2 siglos atrás. Y sigue funcionando hasta el día. Estupendo. Pero no recuerdo el título. ¿Y sabéis alguna empresa ucraniana en España? ¿Me podéis decir alguna empresa ucraniana que esté en España? ¿De la ropa? De lo que sea. ¿Qué grande empresa ucraniana hay en España? Rosen, sí, puede ser. Pues puede ser. Rosen, puede ser. Dulce, sí. Efectivamente, puede ser. Yo no como dulces, porque me gusta estar delgado, pero puede ser. Pero bueno, entonces la diplomacia económica es defender los intereses de nuestras empresas, las empresas españolas en mi caso, en Ucrania. Porque muchas veces surgen problemas, ¿de acuerdo? Surgen problemas, por ejemplo, tenemos una empresa española que firma un contrato en Ucrania, ya sea con un contrato con las autoridades ucranianas o con un particular ucraniano, la compra de un terreno, por ejemplo. Y cuando va a empezar a construir
una tienda o una fábrica o la empresa, de repente le dicen que allí, en ese terreno, no se puede construir. ¿Por qué? Y no le dan un motivo. Entonces es cuando la Embajada de España interviene y se dirige siempre a las autoridades locales, porque nosotros tenemos que dirigirnos a las autoridades, en este caso siempre al Ministerio de Asuntos Exteriores, y podemos preguntar, podemos interesarnos por qué no se está permitiendo la construcción de esa fábrica española, ¿no? Y puede ser cualquier motivo, pues puede ser que haya otra empresa interesada, que haya un ucraniano interesado, pero nosotros tenemos la obligación como embajada de defender los intereses de la embajada de una empresa española, ¿de acuerdo? Entonces es otra de las funciones que hace la embajada. Entonces nos reunimos primero con el Ministerio de Asuntos Exteriores, exponemos la situación, el problema, y posteriormente pues suele ser una segunda reunión con el Ministerio de Economía ucraniano, donde exponemos la situación que consideramos que es injusta y que ha de resolverse. Eso es la diplomacia económica, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la diplomacia deportiva, ¿no? La diplomacia deportiva, que es muy importante, sobre todo en el siglo XXI. Hoy las grandes estrellas o muchas de las grandes estrellas son deportistas, ¿no? Me gustaría saber que me dijerais algún deportista español. A ver, alguna estudiante que me diga algún deportista español. Castia, Hostia, ¿tú sabes algún deportista español? El tenista famoso. Dani, ¿Cómo se llama ese tenista? Dani. Rafa Nadal. Muy bien, efectivamente, Rafa Nadal. ¿Sabéis que en el extranjero a veces me confunden a mí con Rafa Nadal? Cuando vivía en Indonesia, los indonesios me llamaban Rafa Nadal y pedían que se hicieran fotos conmigo, cosa que, claro, no nos diferenciarían muy bien. ¿Algún otro deportista español? ¿Qué otro deportista español conocéis? Dani Pedrosa es un motorista, ¿no? Ah, muy bien, fíjate. Sí. ¿Quién más? Uno más, a ver, el último. Un deportista. Iker Casillas. Iker Casillas, ¿ves? Esa a mí no me gusta porque es del Real Madrid. Pero no pasa. Yo soy del Barça, así que... Ah, muy bien, perfecto. Pues estamos de acuerdo entonces. ¿Y algún deportista ucraniano famoso? Decidme los deportistas ucranianos más famosos. Andriy Shevchenko. Pues mira, ese es un embajador muy bueno que tenéis, porque Shevchenko se le conoce en todo el mundo y sobre todo en España. Es un deportista muy amado. Entonces lo que hacemos muchas veces las embajadas... Diplomacia deportiva. Eso es, diplomacia forma de deportiva. diplomacia, sí. Utilizar a estos deportistas o colaborar más bien con estos deportistas. Los diplomáticos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar las palabras, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado de que no se malinterpreten las palabras. Entonces, mejor que utilizar a un deportista, se dice colaborar con un deportista, pues puede ser con Shevchenko, en el caso ucraniano, o con Iker Casillas, en el caso de España, para abrir puertas en el extranjero. Nosotros muchas veces invitamos a equipos españoles, por ejemplo, para que jueguen un partido en Ucrania, ¿no? O este año, por ejemplo, hubo varios equipos españoles. Ha jugado la selección de España al fútbol, la selección de baloncesto vino aquí hace poco, ha jugado el Villarreal recientemente contra el Dinamo. Entonces utilizamos también los eventos deportivos para hacer contactos, porque al final el trabajo del diplomático, ya sea en el siglo XXI o ya sea cuando nace la diplomacia, que la diplomacia nace con la existencia del primer ser humano, ¿no? Pero más bien ya más oficialmente en el siglo XV, ¿no? Con la aparición de los estados modernos como los conocemos más o menos hoy, o con la fecha más importante de 1648. ¿Alguien sabe por qué es tan importante la fecha de 1648? ¿Alguien sabe la importancia de esta fecha? Bueno, pues es la paz de Westfalia, ¿no? La paz de Westfalia, donde se empieza a organizar lo que es el derecho internacional. Porque cuando nace la diplomacia, cuando existen ya los primeros seres humanos, no existían las misiones diplomáticas, ¿no? Había una diplomacia que era temporal, una diplomacia que era enviar a alguien en un momento concreto a otro territorio para que negociara con un rey, un acuerdo económico o normalmente un acuerdo político y sobre todo acuerdos de paz. ¿De acuerdo? Pero a partir de
de la aparición de los estados modernos en el siglo XV, de 1648, la paz de Westfalia, y sobre todo de 1815. En 1815 se celebra un congreso muy importante. ¿Alguien sabe dónde se celebra ese congreso? Viena. En 1815. ¿En? Viena. Efectivamente, muy bien, Julia, te has estudiado el tema. Muy bien, efectivamente, en 1815, cuando derrotamos a Napoleón, a Napoleón se le echa, por ejemplo, de España, quiso conquistar España, se celebra un congreso en Viena, donde se reúnen representantes de los distintos estados, sobre todo los estados vencedores, y se acuerdan una serie de reglas que deben garantizar la paz entre los distintos estados. Pero bueno, como veis y como desgraciadamente sabéis vosotros, muchas veces no se respeta esa paz. Pero se empieza a regular el derecho internacional y se empieza a regular el derecho diplomático. Y ahí hay una convención muy importante, que es la de 1961. ¿vale? Convention on Diplomatic Activities and Convention on Consular Activities as well. Exactly. What year? Which year? Wait a second. 1848, if I'm not mistaken. 61. 61 is the consular, yes. The diplomatic, and 63 the consular. Okay, y esas convenciones, las de 1961 y 1963, constituyen la Biblia del mundo o del derecho o de las relaciones diplomáticas. Ahí viene regulado las funciones de un diplomático, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y viene regulado, por ejemplo, la inmunidad diplomática. ¿Qué es la inmunidad diplomática? ¿Quién me puede explicar un poco qué es la inmunidad diplomática? A ver, veo aquí a Valeria Guiguignac. ¿Qué es la inmunidad diplomática? Bueno, veo que hay otra Valeria Zhukovska. ¿Qué es la inmunidad diplomática? Se puede hacer todo, no te van a castigar. Sí, vale, es una broma, pero es verdad. Sí. Por lo menos en un conflicto que pasó, no sé, me parece en Japón, sí, últimamente, pues la mujer de un embajador se peleó con una mujer y pues todo el conflicto ya se apagó. No tuvo que presentar ante el juzgado de este país, por lástima. Eso es, o sea, la inmunidad diplomática en teoría es que un diplomático, en mi caso, no puede ser juzgado en Ucrania, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora podría robar en una tienda, veo que me quiero comprar algo en una tienda y me ve la policía y no me pueden detener, en teoría, ¿vale? ¿Por qué no me pueden detener? ¿Por qué creéis que es tan importante la inmunidad diplomática? Bueno, pues es importante sobre todo para el ejercicio de nuestras funciones, para que el Estado donde nosotros trabajamos, en esta Ucrania, no nos pueda presionar, que nosotros podamos trabajar libremente y hacer nuestras funciones libremente, informar sobre Ucrania libremente, contactar con distintos actores ucranianos libremente. Y de ahí la inmunidad diplomática, que suele ser en el ejercicio de nuestras funciones, ¿vale? Se puede levantar también. Si yo, por ejemplo, hoy mato a alguien en Ucrania, Ucrania puede pedir que España levante la inmunidad diplomática para que yo pueda ser juzgado en Ucrania, ¿no? O en España. Bueno, yo creo que estamos llegando a la hora, Úrsula, ¿no? Ya que llevamos una hora. Yo creo que, no sé si tenéis alguna pregunta, encantado de contestar, por favor. Yeah, we are actually nearing the end of the academic hour. You know, it's usually an hour and 20 minutes, but we have room for more discussion. Please ask. Yes, if you have questions, please. I think I already talked a lot. I don't want to get you bored because I know it's Friday and there are more interesting things to do than listening to a And you are staying in Odessa and we are not. That's another excuse. I am in Odessa. Ibiza is waiting for me. Yeah. So, I have a little emergency, sorry. Yeah. So please, if somebody has a question, feel free to ask me in Spanish, English.
I do Unfortunately, not in actually, Lithuania. Rodrigo, if Sure. I can. I know that course. you're terminating now the mission in Ukraine. What will be your next place of destination? So what will be your next country you would like to explore? You know, it's true that I have been 3 years here now, and I'm doing my best to stay longer here. I mean, because to be honest, it's not because we are having this conversation today, but I'm in love with Ukraine. I think I told you, I'm in love with Kiev. I mean, I'm a big fan of your country, and I will tell you, Thank you for I that. think I told you this the first time we met. Well, first that. And you have to work on this, actually, Ukrainian people and all the people who are today listening to me. My expectations were not very high when I came to Ukraine, because the image of Ukraine abroad can be improved, I think. I mean, when you hear about Ukraine, normally you hear about Chernobyl and the war with Russia, but Ukraine offers so much. I mean, you're so amazing people, seriously. I mean, the thing I like most of your country is the people I have met. You're such nice and hardworking people and welcoming people. I'm amazed, seriously. I mean, I've been 3 years here, and I can only say, I only had good experiences. I mean, I only can say good things. So I will try to stay longer. If this is not possible, because as you know, with diplomats, we have to move every 3-4 years. I will have to go back to Spain, because I was working abroad 9 years, to go back to Spain. Or maybe I will work for the EU in Brussels and being responsible for Ukraine. So there is a position, a new position in Brussels, which I applied for. And if I get this position, I will be working for the EU, not for Spain, because we can move to the EU. We can choose for who we work. Wow, so we have one more advocate of Ukraine within Brussels. That's amazing. Seriously, I'm so happy. As an IR specialist, I'm very happy to hear that. We really need so that's the advocates. That's all. Wish me good luck, and so I applied for some positions here in Ukraine and in Brussels. All the best, of course. Stay in Break a contact leg. with your amazing country. But even if I'm leaving, seriously, also the embassy of Spain is your house. I mean, I will be most glad to welcome you, to show you the embassy, and answer your emails or whatever. I mean, I'm in love with the country, and I want to give something back. You have given me a lot, and I hope, and that's why I'm also here today with you, even in my holidays. But you asked me for it, and I said, of course, por supuesto. Thank you so much. Seriously, Thank you so much I would for like your to time. tell this the secret, Dr. Makhachashvili. We met just once with Rodrigo, and it was a common party of our common friend who is in Brussels now as well. By the way, joined the some of the EU institutions, also working on there. Yeah, and of course, and we were talking about Italy, and that's why I was kind of provoking Rodrigo, about the differences of the languages. And then he said, okay, I would love to get acquainted with the university, even if I'm already will be, or maybe on holidays, but we didn't know that still. But I'm very happy that you were today with us, seriously, because that's something that we value most of all. So you're taking your time, you're devoting your time to students and the professors as well, and you're sharing your experience. And that's something that I think is, we will keep it with our heart. And Ukraine is diverse as well as Spain is diverse. And we definitely, I do agree with you. So we have to focus on something that unites us much more than, that splits us apart. We have a lot of political problems. You also have a lot of political problems, and everyone is having. So uniting in cultures, uniting and sharing our experience. So I would like to thank you, but also to give for final remarks, Dr. Makhachashvili a word.
Thank you, Victoria. Thank you, Señor Rodrigo. It is an absolute honor and absolute pleasure to greet you, and it is even a greater delight to meet you at such a short notice, and for you to meet and to conduct an interactive class with our Spanish department. It is a pleasure, and it would have been a greater pleasure to greet you in our university. Whoever's ever stepped a foot inside our university would want to come back and would want to. I'm most pleased, seriously, to visit you also offline. That is on CFPR classes, and I will be. It will be also a pleasure for me and an honor to see you. Well, it would be my absolute pleasure. I am extending officially an invitation to you. I would greet you with great pleasure in the university and give you a tour and show you our project. The thing is that the students are online till the end of the semester because the pandemic situation is still precarious. But we've made online our home. Actually, the university is so advancedly digitized, and we are all pretty much, we turned ourselves into digital communication specialists. So we've transformed the online spaces into the campus. So we are doing everything, and we are carrying out our projects. We've performed, dear colleagues, do remind me, we've conducted the exhibition of Mexican graphics online. This year, we've conducted the celebration together with the Embassy of Cuba online. So we've conducted the Day of European Languages online. We've conducted the kind of a TV bridge, a telebridge with the campuses in Spain, with the campus in Cadiz, where our Erasmus students are, and with the international office online. So we're doing all those things because we know how, and we've made it our home. We've decided that the campus is not a specific place. The campus is a specific team of people who are united by the idea of cultural diplomacy, among many other values that we share. Well, I promise you that I will visit you sooner or later offline and hold a class, a lecture. Yeah, that is an absolute pleasure of mine to greet you at your earliest convenience. Okay. Thank you. Thank you all. Muchas gracias a todos los estudiantes, a todos los profesores, a los organizadores. Ha sido un gran placer estar con vosotros hoy. Espero que no os hayáis aburrido mucho, que haya sido una clase, una charla dinámica, y seguir estudiando español, de verdad, seguir estudiando español. Os esperamos en la embajada y en España, y será un placer teneros de turistas en España o trabajando o estudiando en nuestro país. Así que seguir, y vuestro nivel es estupendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los participantes. Gracias a la facultad y gracias a los estudiantes. Gracias. Yakuyu. Chao, chao. Gracias y muchos éxitos en su trabajo aquí en Ucrania. Muchas gracias, Svetlana. Adiós. Vale, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Perdón, señor Rodrigo. Sí. Sigo teniendo dos preguntas. Ah, sí, claro. Ok. Estas ya las cobro, ¿eh? Estas ya no son gratis, ¿eh? Son tímidos. Es broma. Si es que algo pasó con la conexión y no puedo preguntar. Sí, señor Rodrigo, quería preguntar qué es necesario para poder trabajar en la Embajada de España, por ejemplo, en Ucrania, para un español o un ucraniano. Sí, ¿y la segunda pregunta? La segunda pregunta... usted antes comentó que se puede ir a España en una semana solamente para poniendo vacuna, pero si es posible con prueba de virus o no. No, bueno, pues a ver, la primera pregunta. Es importante siempre mirar las redes sociales, Facebook, Twitter y nuestra página web, donde anunciamos cuando hay una vacante en la embajada, ¿vale? Cuando hay una vacante se anuncia allí, y luego hay un proceso de contratación. Se presentan distintos candidatos y hay que pasar una prueba escrita y una prueba oral. Y el que saque la nota más alta será contratado en la Embajada de España. Por tanto,
ir mirando, por favor, siempre la página web y las redes sociales de nuestra embajada. Y en cuanto a la vacuna, sabremos más detalles a partir de probablemente mañana o lunes, sabremos los detalles. Pero no me lo sé todavía todos los detalles, pero en principio será con la gente que esté vacunada. Que esté vacunada podrá viajar a Europa. Pero los detalles también estarán en nuestra página web y en nuestras redes sociales la semana que viene. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Los vacunados Thanks to en you verano as well. podrán ir a Thanks to you España. as well. Gracias por tu pregunta. Yeah, thanks, Teresa, for asking the questions. It was valuable also to hear that. Rodrigo, thank you so much on my behalf as well of being the minority of Italian community, but still. And thank you for very valuable messages that you were just providing, in particular about Ukraine. That's, I think, it's a diamond to our hearts. I wish you a lovely stay in Odessa. Please be back to Kyiv, and then we can organize maybe an offline meeting with you. And have a lovely weekend to all of you, dear professors and students. So it was lovely to be with you. Thank you, Professor Victoria. Thank you for your facilitation of the session. Thank you for your professionalism, and thank you for the invitation of Senor Rodrigo. It is a pleasure and a true honor. Thank you. Do please pack some summer with you on your way back from Odessa, because it's not too summery in Kyiv yet. So we could use some summer. I think the weather is better in Kiev, to be honest. So, unfortunately. Tenemos un poco de verano. Necesitamos un poquito de verano. De sol, vitamina C. Sí. Pero bueno, pronto vendrá, ¿eh? Así que nada. Chao. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buen fin de semana. To you as well. Bye. Yeah. Bye. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Dear Spanish department, do not turn off just yet. Шановні іспаністи, не відключайте.